Es martes, 15 de octubre de 1963, en la sala de préstamo de una biblioteca pública del lado norte de Chicago. Elena, bibliotecaria de 27 años, espera detrás de un mostrador de roble antes de girar el letrero de abierto. Lleva una falda recta por debajo de la rodilla, blusa clara abotonada hasta el cuello y el cabello recogido con horquillas. Frente a ella, una lámpara verde, una almohadilla de tinta, un sello con fecha y cientos de fichas dentro de un catálogo de madera. Afuera, los autobuses dejan estudiantes con cuadernos bajo el brazo. Adentro, el olor a papel envejecido se mezcla con el de los abrigos húmedos. Elena estira la mano hacia el sello. Es un gesto pequeño, repetido tantas veces que nadie podría considerarlo importante. Pero antes de marcar el primer libro, revisa que no haya una mancha en su puño, que su sonrisa sea discreta y que el silencio de la sala siga intacto. En los años 60, trabajar entre libros podía parecer una ocupación tranquila, incluso respetable. Para muchas mujeres, era una de las pocas profesiones asociadas con educación, independencia y una vida pública fuera del hogar. Había reglamentos, horarios, normas de préstamo y presupuestos escritos. Pero debajo de ellos existía otro código, el que indicaba cómo debía hablar una bibliotecaria, qué tipo de mujer podía parecer y cuánto de sí misma tenía permitido mostrar. Esta es una cuenta regresiva de 12 reglas no escritas. Comienza con los gestos visibles, con las fichas, los zapatos y el tono de voz. Pero llega hasta la idea que convirtió a muchas mujeres preparadas en guardianas silenciosas de un mundo que rara vez les pertenecía por completo. Número 12. El silencio era parte del uniforme. Hoy una biblioteca puede tener talleres, conversaciones y áreas infantiles ruidosas. En muchas salas de lectura de los años 60, el silencio no era una recomendación amable. Era la señal de que el lugar seguía bajo control. La bibliotecaria vigilaba el murmullo entre adolescentes, el golpe de un libro al cerrarse y hasta la forma en que alguien cruzaba la sala. No llevaba placa ni uniforme militar. Le bastaban una mirada, un dedo sobre los labios o una frase baja desde el mostrador. Los usuarios entendían que aquel edificio no era una extensión de la calle. La regla decía más que no hagan ruido. Exigía que una mujer demostrara autoridad sin levantar la voz. Si discutía, podía parecer áspera. Si permitía demasiado, incapaz. El silencio protegía a los lectores, pero también la reputación de quien lo imponía. Cada susurro corregido era una prueba de que sabía mandar sin parecer que mandaba. Número 11. La ropa debía desaparecer. No se esperaba que una bibliotecaria fuera invisible. Se esperaba algo más difícil, que estuviera presentable, pero que nadie recordara su ropa al salir. Los códigos cambiaban entre ciudades y sistemas, pero muchas aprendían pronto que prendas causaban comentarios. Faldas demasiado cortas, colores llamativos, escotes notorios, zapatos ruidosos o maquillaje pesado podían llamar la atención de colegas, directores y visitantes. La imagen ideal era sobria: cardigan, falda recta, medias, zapatos cerrados, cabello ordenado. No era simple elegancia. La apariencia separaba a la profesional respetable de la mujer que otros creían con derecho a juzgar. Una mancha podía leerse como descuido, un estilo moderno, como falta de seriedad. No estaba anotado en cada manual, pero su ropa hablaba antes que su título. Y debía decir: estoy aquí para servir a conocimiento, no para ser mirada. Número 10. El catálogo debía parecer perfecto. Antes de las búsquedas digitales, encontrar un libro dependía de tarjetas de cartulina. Título, autor, tema, número de clasificación, referencias cruzadas. Detrás de cada cajón de madera había horas de una labor minuciosa que rara vez llamaba la atención. La regla tácita era que el catálogo no podía revelar cansancio, prisa ni dudas. Una ficha mal colocada podía volver invisible un libro. Un apellido incorrecto o una clasificación confusa podía hacer perder horas a un estudiante, a un investigador o a una madre buscando información. Por eso muchas trabajaban con lápiz, reglas, máquinas de escribir y borradores, revisando líneas diminutas mientras el día avanzaba. El público veía orden. No veía los dedos manchados de tinta ni los ojos cansados después de revisar referencias. No era solo archivar papel. Era sostener un mapa del saber para que otros pudieran entrar sin perderse. Cuando funcionaba, casi nadie preguntaba quién lo había construido. Número 9. Conocer a todos, sin pertenecer a nadie. Una buena bibliotecaria sabía quién llegaba temprano por el periódico, qué estudiante necesitaba ayuda y qué anciano fingía buscar novelas para no admitir que se sentía solo. La cercanía era parte del trabajo.
Pero había una frontera. Podía escuchar, orientar, recomendar y recordar nombres. No debía ser la confidente demasiado visible, ni amiga de un grupo, ni parte de los rumores del barrio. En comunidades pequeñas, quienes entraban podían ser vecinos, antiguos compañeros o familiares de alguien influyente. La regla era conocer historias sin dejar que la arrastraran. Si mostraba favoritismo, parecía poco profesional. Si era fría, antipática, si compartía demasiado sobre su propia vida, su autoridad se volvía conversación ajena. La biblioteca exigía una presencia cálida, pero cuidadosamente cerrada. Debía ser la persona a la que todos acudían, sin que nadie pudiera reclamarla como propia. Número 8. Las recomendaciones debían ser prudentes. Recomendar un libro parece sencillo. En los años 60, podía ser una decisión cargada de consecuencias. La bibliotecaria sabía que algunos padres revisaban lo que sus hijos llevaban a casa. Sabía que ciertos miembros de juntas preferían colecciones previsibles y libres de temas incómodos. También entendía que una sugerencia podía ser tomada como aprobación moral, política o personal. Por eso aprendían a medir las palabras. No bastaba con preguntar qué autor le gustaba al lector. Había que considerar edad, contexto familiar, reputación del libro y clima del lugar. A veces la obra más necesaria no era la que podía entregar sin conflicto. No era censura abierta en cada caso. Era vigilancia anticipada, instalada en la manera de elegir una novela, una biografía o un libro de ciencias. Ella debía ampliar el mundo de los lectores, sin provocar la furia de quienes podían decidir sobre su empleo. Cada libro entregado llevaba una pregunta silenciosa: ¿hasta dónde se le permite enseñar? Número 7. El mostrador era una frontera. El mostrador no era un mueble cualquiera. Para muchas bibliotecarias, era la línea que separaba lo público de lo privado. Del otro lado estaban las filas, las preguntas, las multas y los visitantes que exigían respuestas inmediatas. De este lado, los ficheros, los sellos, las llaves y los segundos para respirar. Comer a la vista del público, sentarse demasiado o hablar con una compañera como si no hubiera nadie esperando podía parecer una falta. El mostrador la convertía en representante de la institución. No importaba si tenía dolor de cabeza, si acababa de cuidar a un familiar o si llevaba horas de pie. Frente al público debía parecer disponible, paciente y ordenada. No era solo una mesa de trabajo. Era el lugar donde su humanidad quedaba detrás y su función aparecía delante. Número 6. La soltería tenía explicación. Durante buena parte de esa época, la bibliotecaria soltera se volvió una figura reconocible, educada, independiente, seria, quizá demasiado dedicada a los libros. El problema no era solo el estereotipo, era la sospecha que podía esconder. Una mujer joven debía demostrar que su autonomía no significaba rebeldía. Si no se casaba, podían preguntarse por qué. Si salía mucho, juzgarla. Si hablaba con firmeza, llamarla difícil. Si se casaba, esperar que redujera sus ambiciones o eligiera entre la carrera y la casa. La regla exigía que su vida privada pareciera tranquila y fácil de entender para otros. No bastaba con hacer bien el trabajo. También debía representar una versión aceptable de mujer adulta. Hasta aquí, estas normas parecen pequeñas. Una falda, una ficha, una voz baja, una sonrisa medida. Pero las reglas que siguen no dependían solo de los visitantes. Eran sostenidas por presupuestos, juntas directivas, jerarquías laborales y una idea antigua sobre la obediencia que debía acompañar el trabajo femenino. Número 5. El presupuesto tenía dueños. Una biblioteca podía ser refugio para quien no podía comprar libros. Pero ese refugio dependía de decisiones tomadas lejos del mostrador. Las bibliotecarias conocían las necesidades de sus lectores. Más libros infantiles, materiales para estudiantes, obras en otros idiomas, colecciones para quienes buscaban empleo. Sin embargo, los presupuestos solían ser aprobados por administradores, funcionarios o juntas donde ellas no tenían la última palabra. La regla era pedir sin parecer exigente. Había que justificar compras, esperar respuestas y aceptar recortes. Insistir podía ganarle fama de problemática. Callar significaba dejar que otros definieran lo que una comunidad podía leer. No era falta de pasión, era falta de poder sobre los recursos. Quien organizaba el conocimiento podía pasar años defendiendo una colección que no tenía permiso de decidir. Número 4. La autoridad se prestaba, no se entregaba. Una bibliotecaria podía dirigir una sala, capacitar asistentes, resolver conflictos y conocer el edificio mejor que casi todos. Aún así, su autoridad podía ser tratada como algo provisional.
Cuando llegaba un director, un miembro de la junta, un profesor importante o un hombre con una pregunta insistente, muchas aprendían a ceder el centro de la escena. Podían tener la respuesta correcta, pero debían ofrecerla con suavidad. Podían haber tomado una decisión razonable, pero presentarla como sugerencia. No hacía falta una orden. Aparecía en reuniones donde su intervención era interrumpida, en decisiones atribuidas a otra persona o en elogios que celebraban su disposición en vez de su criterio. La regla profunda no decía que no supiera. Decía que su conocimiento debía resultar cómodo para quienes estaban acostumbrados a mandar. Número 3. Los libros incómodos podían costar caro. En los años 60, las bibliotecas no vivían aisladas de los conflictos sobre raza, guerra, sexualidad, religión, política y derechos civiles. Esos debates llegaban como libros, periódicos y solicitudes de préstamo. Quien estaba en el mostrador no siempre elegía la política de la institución, pero recibía la queja de un padre, la visita de un vecino indignado o la pregunta sobre por qué cierto título seguía en el estante. Podía verse obligada a defender una selección que no había comprado, o a retirar un material mientras otros decidían. La consecuencia no siempre era un despido. A veces era advertencia, mala evaluación, traslado, presión constante o pérdida de confianza. Para una mujer cuyo salario podía sostener una familia o ser su única independencia, esa amenaza pesaba. No era una discusión sobre papel. Era la posibilidad de que una pregunta peligrosa entrara por la puerta y se sentara frente a ella. Número 2. Una decisión íntima podía cerrar la puerta. La carrera de una bibliotecaria no terminaba cuando cerraba el edificio. Podía quedar expuesta a decisiones ajenas a su capacidad para clasificar, orientar o enseñar. Un matrimonio, un embarazo, una enfermedad prolongada, cuidar a un padre, una mudanza por el trabajo del esposo o el paso de cierta edad podían cambiar la forma en que una institución la veía. En algunos entornos, se asumía que una mujer casada debía priorizar el hogar. En otros, se dudaba de su disponibilidad antes de que ella hablara. La regla era cruel por su apariencia de normalidad. Su vida personal podía ser interpretada como problema administrativo. Lo que para un hombre era una etapa privada, para ella podía ser motivo para reducir responsabilidades, cuestionar compromiso o cerrar una posibilidad de ascenso. No importaba cuántos lectores confiaran en ella. Había circunstancias capaces de cambiar su destino sin un solo error en el trabajo. Número 1. Guardar el saber, no reclamarlo. La regla más profunda no hablaba de silencio, ropa, catálogos ni horarios. Hablaba del lugar que muchas sociedades reservaban para las mujeres instruidas. A la bibliotecaria se le permitía cuidar el conocimiento. Podía ordenarlo, preservarlo, explicarlo a niños y adultos, buscarlo cuando otros no sabían por dónde empezar. Podía sostener la puerta abierta para miles de lectores. Pero con frecuencia se esperaba que no reclamara la misma autoridad que ayudaba a construir en los demás. La contradicción era enorme. Se confiaba en ella para custodiar ideas capaces de cambiar una vida, pero no siempre para decidir cuáles merecían recursos, protección o defensa. Se admiraba su paciencia, pero se desconfiaba de su ambición. Se celebraba su educación, mientras se esperaba que fuera servicio antes que poder. Por eso las reglas anteriores se encajaban. La voz baja impedía parecer autoritaria. La ropa sobria impedía parecer demasiado visible. La prudencia con los libros evitaba desafiar a quienes financiaban la institución. La vida privada ordenada impedía que su independencia pareciera amenaza. No era que una bibliotecaria tuviera menos valor. Era que el sistema aceptaba su inteligencia mientras permaneciera detrás del mostrador, cuidando la cultura de otros. Cuando Elena gira el letrero de abierto aquella mañana de octubre, no sabe que cada gesto será leído por alguien. El sello sobre una fecha de devolución, la ficha que vuelve a su cajón, la respuesta amable a una pregunta repetida, el silencio que regresa entre las mesas, todo parece rutina sin historia. Algunas normas estaban impresas en reglamentos. Otras dependían de presupuestos, directores y juntas. Muchas no aparecían en ninguna página. Eran costumbres, miradas, expectativas familiares y creencias sobre cómo debía comportarse una mujer que trabajaba en público. Tal vez por eso las bibliotecas de aquellos años parecen tan quietas en las fotografías. No solo por los estantes, las lámparas verdes o las filas de tarjetas. También porque, detrás de esa calma, había mujeres aprendiendo a ocupar un lugar importante sin hacer demasiado ruido. Elena toma el primer libro del día y presiona el sello sobre la página. La tinta deja una fecha breve, pero el gesto guarda una historia más larga. Quizá alguien aún recuerde ese sonido seco,
el olor de una biblioteca antigua o la mujer que siempre sabía dónde encontrar el libro indicado.